Recording in progress. Aquí. Gracias. Muy buenos días a las señoras vocales, señor secretario, directoras y directores de área. Vamos a iniciar con la sesión ordinaria número 052-2025, convocada para el día de hoy a las 10 horas con 10 minutos. Por favor, señor secretario, constate del quórum reglamentario. Señor presidente, señoras vocales, muy buenos días con todas las personas que se encuentran conectados en esta sala virtual. Procedo con su disposición con el fin de constatar el quórum. Vocal Solanda Goyesquelal. Doctora Solanda Goyesquelal está con el micrófono apagado. Presente. Presente, gracias. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente, señor presidente, con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum. Usted se encuentra facultado para poder instalar esta sesión ordinaria número 052-2025. Gracias. Se instala la presente sesión contando con el quórum a las 8:41 minutos y previo a instalar la presente sesión, me permito informar que la convocatoria se realizó para las 10:10 del día de hoy. Sin embargo, en razón de las agendas de quienes integramos este cuerpo colegiado, según lo previsto en el artículo 11 del reglamento de sesiones, la judicatura del reglamento de sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura, se instala la sesión siendo las 8:30 minutos. Señor secretario, de lectura al orden del día, por favor. Señor presidente, procedemos a anotar. A efectos de registro en audios y en el acta, constatamos la hora a las 8:42 minutos, señor presidente. Tiene razón, 8:42, tiene razón. Gracias. Gracias, señor presidente. Procedemos con lo dispuesto por su autoridad. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. Dirección general. 3, Dirección Nacional de Talento Humano. Análisis y resolución para aceptar la renuncia de coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 4.1, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de los jueces de la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, y jueza del Tribunal de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. 4.2, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.2.1 OFS 0378 SNCD 2024-JS, prescribe viernes 13 de junio de 2025. 4.2.2 AP 0803 SNCD 2024 BL, prescribe viernes 13 de junio de 2025. 4.2.3 AP 0918 SNCD 2024-JH, prescribe sábado 14 de junio de 2025. 5 varios. Hasta aquí la lectura del orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. En puntos varios existe información que deba ser considerada. Sí, señor presidente. Me permite informar que la Secretaría General ha ingresado la siguiente documentación. El AP 0636 de CNCD 2025-MS prescribe jueves 12 de junio de 2025. El AP 0640 SNCD 2025-MA prescribe jueves 12 de junio de 2025. El AP 0641 SNCD 2025-JH que prescribe el jueves 12 de junio de 2025. El AP 0516 SNCD 2025-JS prescribe viernes 13 de junio del 2025. El MOT DG A 0449 SNCD 2025-JLF prescribe viernes 13 de junio de 2025. El OFS 0386 SNCD 2024 LB prescribe sábado 14 de junio de 2025. Y el siguiente, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar de Guayaquil. Hasta aquí, señor presidente, los puntos que han sido ingresados a la Secretaría General. Gracias, señor secretario. Conforme al artículo 9
de reglamento de sesiones, se califica como urgentes los puntos indicados por usted. Con esto pongo a consideración de las vocalías del orden del día si es que existe alguna observación. Si no Tengo existe, observaciones. gracias. Si no existe observaciones, se queda aprobado el orden del día. Señor secretario, avancemos. De nuevo, señor presidente, corresponde al siguiente punto, 2, lectura de comunicaciones. Me permite informar que la Secretaría General no ha ingresado documentación prevista para este punto. Continuemos, por favor. Siguiente, señor presidente, Dirección General 3, Dirección Nacional de Talento Humano, Análisis y Resolución para aceptar la renuncia del coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Interviene en este punto la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias, por favor. La Dirección de Talento Humano tiene la... Bien, señor presidente, señoras vocales, director general, señores directores nacionales. Respecto a la renuncia del abogado Francisco Santiago Morales Oña, coordinador jurídico de la Corte Nacional, se tiene que con fecha de 23 de septiembre del 2024 fue nombrado como coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia a través de la resolución número 176-2024 de 13 de septiembre del 2024. Mediante comunicado ingresado al Sistema de Gestión Documental del Consejo de la Judicatura mediante trámite externo número CJEXT 2025-08607 de 2 de junio del 2025, el abogado Francisco Santiago Morales Oña comunicó al magíster Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura, la renuncia al cargo de coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Mediante memorando circular número CJDG 2025 1566 MC de 6 de junio del 2025, la Dirección General dispuso a esta Dirección Nacional de Talento Humano se realiza un informe técnico respecto a la renuncia presentada por el abogado Francisco Santiago Morales Oña, coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Mediante memorando circular número CJDNTH 2025-062-9 MC de 6 de junio del 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2025-371 de 6 de junio del 2025, que contiene el análisis previo a la renuncia presentada por el abogado Francisco Santiago Morales Oña, coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, en el que se concluye que conforme lo previsto en el artículo 120, numeral 3, el servidor de la función judicial cesa definitivamente en el cargo y deja de pertenecer a la función judicial cuando es formalmente aceptada la renuncia. En tal contexto, el abogado Francisco Santiago Morales Oña fue nombrado como coordinador jurídico por la Corte Nacional y en la posición mediante acción de personal número 3895 de NTH 2024 KA de 23 de septiembre de 2024. También es importante mencionar que el abogado Francisco Santiago Morales Oña no mantiene procesos disciplinarios que se encuentren sustanciándose en su contra. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias a la Dirección de Talento Humano. Por favor, vamos con la Dirección de Asesoría Jurídica. Buenos días, señor presidente, señoras vocales, directores nacionales. Mediante memorando circular CJDG 2025-1566-MC de 6 de junio de 2025, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano y a esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica la elaboración del informe técnico y jurídico correspondientemente, así como el proyecto de resolución sobre la renuncia presentada por el coordinador jurídico de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, al abogado Francisco Santiago Morales Oña, por lo que, mediante memorando circular CJ-DNTH 2025-0629-MC de 6 de junio de 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico CJ-DNTH-SA 2025-371 de 6 de junio del 2025 debidamente sustentado, toda vez que la renuncia presentada por el abogado Francisco Santiago Morales Oña al cargo de coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia se ajusta al ordenamiento jurídico vigente de conformidad con lo determinado en el artículo 120, número 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, conmemorando CJDNJ 2025-0718M de 9 de junio de 2025, remitió el informe jurídico y proyecto de resolución para conocimiento de este Pleno del Consejo de la Judicatura. Cabe señalar
que esta Dirección Nacional deja a salvo la información técnica que es de responsabilidad exclusiva de la Dirección Nacional de Talento Humano. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Devuelvo la palabra. Gracias. Por favor, la Dirección General tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, directores nacionales, buenos días. En este punto debo señalar que en virtud que la Dirección Nacional de Talento Humano, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su exposición señalando que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-371 del 6 de junio del presente año y el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-0718-M del 9 de junio del 2025 se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. En este sentido, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para aceptar la renuncia presentada por el abogado Francisco Santiago Morales Oña al cargo de coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Con la exposición de las áreas, quiero por favor que Secretaría General proyecte la resolución de lectura al articulado, al título, y posteriormente pongo en consideración del cuerpo colegiado. Gracias. Señor presidente, se encuentra proyectado y doy lectura en este momento. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por el abogado Francisco Santiago Morales Oña al cargo de coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Talento Humano del Consejo de la Judicatura. El texto reza de la siguiente manera. Aceptar la renuncia de coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí el texto. Gracias. La Secretaría General, pongo a consideración los informes y el proyecto de resolución de las vocalías. Si es que existe alguna observación, por favor, hacerla conocer. Sin observaciones. Gracias. Al no existir observaciones de los informes, tampoco de la resolución del proyecto que se ha puesto a consideración, mociono la aprobación de la renuncia. Pero, previo a aquello, por favor, el área técnica, específicamente talento humano, solicito comedidamente que revise y valide la información consignada en la resolución. Hasta el 2021. La Dirección de Talento Humano, por favor. El texto, señor presidente. Gracias. Perfecto. En este momento, validada por el área técnica, mociono la aprobación de la resolución en los términos propuestos. Apoyo. Secretaría, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Goyesquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Señor presidente, Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve aceptar la renuncia del coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Gracias, secretario. Por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. 4. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 4.1. Análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de los jueces de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado y jueza del Tribunal de Garantías Penales Especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Se tiene previsto la intervención de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Por favor, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. La presente solicitud de medida preventiva de suspensión es en contra de los doctores Jairo Alejandro García Mosquera, Cristian Lubín Quito Carpio, jueces de la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
y la doctora Gabriela Coset Lara Tello, jueza del Tribunal de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. La presente solicitud de medida preventiva ha sido remitida por la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario mediante memorando circular número DP17-CD-DPCD 2025-0045-MC de 14 de abril de 2025. Esto en virtud de que se habría aperturado un sumario disciplinario en contra de los referidos servidores judiciales, tomando en consideración que este sumario disciplinario se aperturó en consecuencia de un informe motivado de investigación realizado en la Dirección Provincial antes referida, que en lo particular señala lo siguiente: los hechos investigados y las acciones llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado demuestran que el allanamiento realizado mediante el acto urgente número 17L03-2025-0001-GT estuvo debidamente fundamentado en hechos específicos vinculados a una investigación penal en curso. Dicho allanamiento se justificó en la existencia de indicios suficientes que sugerían un posible plan premeditado para alterar la situación jurídica de los detenidos Carlos Andrés Álvarez Cordero y Kerly Dayani Álvarez Cordero, lo que generó en Fiscalía la sospecha de que los jueces Gabriela Coset Lara Tello, Cristian Lubín Quito Carpio y Jairo Alejandro García habrían actuado en conveniencia con terceros interesados con el fin de obtener la liberación de los procesados. Cabe destacar que durante el allanamiento la Fiscalía obtuvo diversos elementos como documentos, dinero en efectivo en altas cantidades, teléfonos celulares y computadoras pertenecientes al Consejo de la Judicatura, computadoras las cuales, conforme lo detalla los memorandos DP17 UPA 2025-0222M de 30 de enero del 2025, suscrito por la Coordinadora Provincial Administrativa de la Dirección Provincial de Pichincha, y de acuerdo a varios códigos de barras registrados en dichos equipos, los mismos pertenecerían a los jueces Gabriela Coset Lara Tello y Jairo Alejandro García Mosquera. En ese contexto, la presunción de actos ilícitos en ejercicio de sus funciones por parte de los jueces sumariados se fundamenta en indicios graves y concretos que nacen de una investigación realizada por Fiscalía, organismo que en virtud de un acto urgente realizó el allanamiento a los servidores, donde se habrían obtenido, como se señaló, diversos elementos como documentos, dinero en efectivo en altas cantidades, teléfonos celulares y computadoras pertenecientes al Consejo de la Judicatura y que habían sido asignadas a los servidores sumariados. Presuntos hechos que sugieren una posible participación en conductas que comprometen la integridad del sistema judicial y la lucha contra la corrupción. Tales indicios, si bien no constituyen una prueba definitiva de culpabilidad, justifican la medida de suspensión preventiva para evitar la consumación de daños mayores, asegurar la imparcialidad de los procesos y preservar la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia. En consecuencia, ante la existencia de indicios fundados que hacen plausible la comisión de actos ilícitos y en virtud del interés superior de la justicia y la prevención del daño al interés público, resultaría justificada la suspensión provisional de los jueces sumariados. En ese sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269, número 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y el número 6 de la decisión emitida en la sentencia número 10-09-IN y acumulados /22, emitir la medida preventiva de suspensión en contra de los doctores Jairo Alejandro García Mosquera, Cristian Lubín Quito Carpio, jueces de la Unidad Judicial de Garantías Penales especializadas para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, y doctora Gabriela Coset Lara Tello, jueza del Tribunal de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, incluida la remuneración por el plazo máximo de 3 meses. Segundo, disponer a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario que, respetando los principios de independencia judicial y celeridad de conformidad con el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, continúe con la tramitación del sumario disciplinario seguido en contra de los doctores Jairo Alejandro García Mosquera, Cristian Lubín Quito Carpio, jueces de la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, y doctora Gabriela Coset Lara Tello, jueza del Tribunal de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado,
en el cual se deberá garantizar que se respeten todas y cada una de las garantías vinculantes del debido proceso reconocidas en el artículo 76 y bit. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realizar las respectivas notificaciones de la presente medida preventiva de suspensión. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existe adicionalmente a su exposición algún proyecto de resolución. Proyecto de resolución es el que la recomendación que se acaba de Gracias. Con esto, pongo a consideración del cuerpo colegiado lo presentado y expuesto con las recomendaciones del caso por el área técnica. Si es que las vocalías tienen alguna observación, que las hagan conocer, por favor. Yo no tengo observaciones. Gracias. Si no existen observaciones, en este momento yo mociono la aprobación de lo propuesto por el área técnica en cuanto a resolver esta situación jurídica que ha sido expuesta por la Subdirección de Control Disciplinario. Mociono. Apoyo. Apoyo. Gracias. Secretaría, tome votación, por favor. Con su venia, señor presidente. Vocal, Solanda Hoy Esquelal. A favor. A favor. Vocal, Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Señor presidente, Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, Secretaría, continuemos. Continuamos. Corresponde el 4.2, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.2.1, OFS-0378-SNCD-2024-JS, prescribe viernes 13 de junio de 2025. La ponencia está a cargo de la vocal Solanda Boyes. También se encuentra conectada a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario prevista para intervenir en estos puntos. Confirmo, es el caso OFS 378, ¿verdad? Sí, correcto, doctora. 378. Ya, muy bien. El accionante en este caso es la magíster Elsa Yajaira Quispe Cajiao, quien era subdirectora nacional de control disciplinario del Consejo de la Judicatura en ese entonces. Y el sumariado es Adrián Andrés Racines Molina, por sus actuaciones como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Y se dice que él habría declarado la prescripción de un expediente, el número 17001-2022-0764F, sin verificar si la denuncia presentada en contra de la perito Silvia Mantilla Campaña cumplía los requisitos del artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que el Pleno consideró que su actuación habría inobservado el artículo 45 del Reglamento del Sistema Pericial, lo que configuraría la infracción leve del artículo 107, numeral 17 de dicho código. Esta imputación tiene algunos elementos que tienen un desarrollo en el análisis y también la recomendación que yo solicito sea presentada por el Subdirector Nacional de Control Disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El presente sumario disciplinario se inició en contra del abogado Adrián Andrés Racines Molina por el auto de prescripción de 19 de abril de 2023 emitido dentro del expediente administrativo número 17001-2022-0764F, sin haber verificado la procedencia legal de la denuncia, pues no realizó el examen de admisión. Esta actuación vulneró lo previsto en el artículo 45 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, que exige la verificación formal de los requisitos del artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial cuando la denuncia proviene de la ciudadanía, como fue el caso. El servidor omitió este paso esencial y en su lugar aplicó indebidamente un plazo de prescripción de 72 horas previsto únicamente para expedientes en los que ya se ha verificado la existencia de una denuncia debidamente sustentada. La documentación inicial fue remitida en copias simples. Recién el 23 de noviembre del 2022 se integró al expediente la documentación certificada por la Unidad Judicial de Iñaquito,
Sin embargo, el sumariado dictó el auto de prescripción y sin haber iniciado formalmente el sumario disciplinario y sin constatar si la denuncia cumplía con los requisitos legales. Esta omisión impidió configurar el presupuesto necesario para computar el plazo de prescripción previsto en el artículo 47 del reglamento pericial, lo que derivó en un cierre anticipado del trámite, contrariando las disposiciones reglamentarias. El Pleno del Consejo de la Judicatura, al conocer el expediente número 17001-2022-0764F, estableció que no correspondía declarar la prescripción, pues no se había verificado si la denuncia cumplía con los requisitos del artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial, ni se había iniciado formalmente el procedimiento disciplinario, lo que impedía aplicar el término de 72 horas para la notificación al perito. Además, no se había determinado la infracción disciplinaria que habilitaría el ejercicio oportuno de la potestad sancionadora. De este modo, se concluyó que la actuación del servidor afectó el debido proceso disciplinario y el principio de legalidad. En consecuencia, se determina que el abogado Adrián Andrés Racines Molina incumplió normas reglamentarias dentro del ámbito de sus atribuciones, en especial los artículos 45 y 47 del Reglamento para el funcionamiento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, el artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial y los artículos 100, numerales 1 y 2 y 15 del mismo cuerpo legal. Esta omisión vulneró los principios de legalidad y debida diligencia, configurando la infracción tipificada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar al abogado Adrián Andrés Racines Molina por sus actuaciones como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, imponer al abogado Adrián Andrés Racines Molina, por los hechos establecidos en el presente expediente, la sanción de amonestación escrita. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. La ponencia la tiene la doctora Goyes. Sí, gracias. Yo le quiero consultar al subdirector. Cuando se hace el auto de prescripción, que es el 19 de abril de 2023, ¿ya estaba prescrita la causa? Eso es lo que se señala, que no se realizó el examen de admisión previo a determinar si existía o no la determinación de la prescripción del ejercicio. Es por eso que no se podía determinar aún la prescripción, que fue lo que realizó el servidor. No es esa mi pregunta, Cris. Mi pregunta es si a ese tiempo ya estaba prescrita la causa. ¿Ya pasó el tiempo? La causa que daba razón al expediente disciplinario. Ujú. Como le señalo, como esto inició por denuncia, en la denuncia no se especificaban en varias circunstancias. Es por eso que al no realizar el examen de admisión no se podría establecer la prescripción del ejercicio de la acción. Y en esa denuncia que presentaron, sí estaba determinada la fecha cuando sucedió el hecho, supuestamente que era una falta disciplinaria. Sí, por eso se señala que no se hizo este examen de admisión y es por eso que no se podría establecer si se prescribía o no se prescribía. Entonces tampoco se puede hacer un análisis anticipado. Ajá. No hay fecha del hecho en la denuncia, o sí hay fecha del hecho. Si me permite un momento, por favor, para verificar.
Doctora, no consta dentro de la denuncia la fecha. Ya. Esta Ok. denuncia fue presentada al Consejo de Participación Ciudadana, cabe destacar, Sí, y el lo veo. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitió al Consejo de la Judicatura. Sí, y no hay fecha, ¿verdad? Bueno, con las aclaraciones que ha realizado el subdirector, yo elevo a moción la recomendación si es que no tienen observaciones los vocales. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Se consigna la moción y el apoyo de la doctora Yolanda Yupanqui. La moción presentada por la doctora Solanda Boyes. A favor. Perdón, apoyo, sí. Sí, Tiene fue que lanzada tomar la votación. moción, señor secretario, apoyada por la doctora Yolanda Yupanqui y por mi persona. Por favor, solicito que se tome la votación. Perfecto, señor presidente. Procedemos. Vocal Solanda Boyes Quelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Bedoya Naranjo. A favor. Señor presidente Mario Fabricio Bedoya Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Por favor, continuemos, señor secretario. 4.2.2 AP 0803 de CNCD 2024-BL prescribe viernes 13 de junio de 2025. La ponencia está a cargo de la vocal Solanda Boyes. Señor secretario, confirmo, es el AP 0803, ¿verdad? Es el AP 0803, correcto. Ya, muchísimas gracias. El accionante en este caso es el abogado Ronald Fabián Giler Moreira, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargado. Y el sumariado y recurrente es el abogado Rubén Darío Báez Quispe, por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pedernales, provincia de Manabí, a quien se le imputa que no habría despachado oportunamente el escrito presentado el 8 de enero de 2024 dentro de la causa constitucional de medidas cautelares 13-340-2023-01001, por lo que habría incurrido, vale decir, ¿no?, que esa causa fue presentada en contra del Consejo de la Judicatura por selección interna realizada para cubrir las vacantes existentes en el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el Cantón Portoviejo. Y por esta razón se indica que habría incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, que se refiere a retardo leve con 18 días en este proceso constitucional. Por favor, a través de control disciplinario, que nos hagan conocer con mayor profundidad los hechos, el análisis y la recomendación. Gracias. Tiene la palabra y doctora Yolanda Yupanqui, por si acaso su micrófono se encuentra abierto. Gracias. Continúe. Muchas gracias, señor presidente. Del acervo probatorio constante en el expediente disciplinario consta el escrito presentado el 8 de enero de 2024 por los abogados Otto Rubén Morales y María Belén Quijano Mera, en representación del abogado Pablo David Chávez Romero, subdirector nacional de patrocinio del Consejo de la Judicatura encargado, mediante el cual se solicitó al juez sumariado que se pronuncie sobre la duración de la medida cautelar concedida en dicho expediente. Dicho escrito fue ingresado en la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pedernales, provincia de Manabí. Posteriormente, el 19 de enero de 2024, la abogada María José Robeli Flores, en representación del subdirector nacional de patrocinio encargado, presentó otro escrito solicitando la revocatoria de la medida cautelar del 19 de diciembre de 2023 y, de ser procedente, la convocatoria a la audiencia. Ante la falta de respuesta, el 22 de enero del 2024, el coordinador de asesoría jurídica de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí presentó el formulario para atención de quejas, denominado formulario F06, solicitando atención urgente al escrito de 8 de enero de 2024, alegando falta de celeridad en su despacho. Recién, el 26 de enero de 2024, el juez Rubén Darío Báez Quispe dispuso la incorporación de los escritos y anexos al proceso y corrió traslado a la parte accionante por el término de 3 días para que ejerza su derecho a la defensa. Posteriormente, mediante decreto de 22 de febrero de 2024,
el mismo juez convocó audiencia pública para el 8 de marzo del 2024 a las 15 horas, señalando que las partes deberán presentar sus pruebas y argumentos conforme a lo dispuesto en el artículo 13, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y demás normas aplicables. Del expuesto se evidencia un retardo de 18 días en la atención del escrito presentado el 8 de enero de 2024, lo que contraviene el artículo 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece que los procedimientos constitucionales deben ser sencillos, rápidos y eficaces, siendo hábiles todos los días y horas. Finalmente, en el presente caso, a fin de garantizar la correlación de la sanción y la lesividad del comportamiento del sumariado, vendría procedente aplicar una sanción observando el principio de proporcionalidad constitucionalmente garantizado, considerando que si bien es cierto que existe un retardo por parte del sumariado en una acción constitucional, es un retardo de 18 días, con lo cual cabría reducir la sanción impuesta. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Rubén Darío Báez Quispe por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pedernales, provincia de Manabí, al haberse comprobado la existencia del retardo injustificado en el servicio que le correspondía prestar. Segundo, ratificar parcialmente la resolución emitida por el abogado Ronald Fabián Giler Moreira, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargado, el 9 de septiembre de 2024. Tercero, imponer al abogado Rubén Darío Báez Quispe por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pedernales, provincia de Manabí, la sanción de multa del 3% de su remuneración mensual al haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Consulto si es que existen observaciones. No tengo observaciones. Ninguna. Si es así, elevo a moción la recomendación de control disciplinario. Apoyo. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal, Solanda Boy Esquelal. A favor. A favor. Vocal, Yolanda Las Mercedes Yupán y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Bedón Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos, señor secretario. Corresponde 4.2.3, AP 0918 SNCD 2024-JH, prescribe sábado 14 de junio de 2025. La ponencia está a su cargo, señor presidente. Gracias. En el presente caso, la abogada perruciadora de la causa y sumariada y recurrente es la abogada Lorena Erlina Albia Vinces. Los jueces de la Sala Especializada de la Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia, dentro de la causa seguida por el presunto delito de violación número 13205-2020-0114, determinaron que el recurso de hecho fue infundadamente interpuesto, por lo que la sumariada habría incurrido en la prohibición contenida del artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial por un presunto abuso de derecho. Tiene la palabra la Subdirección de Control Disciplinario. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario se ha podido determinar que dentro del proceso motivo de análisis se había declarado la nulidad. Posteriormente, la abogada Lorena Erlinda Albia Vinces, hoy sumariada, solicitó a la jueza ACUO declare la prescripción de la acción penal, petición que fue negada mediante auto resolutivo de 18 de octubre de 2022. Sin embargo, la profesional del derecho sumariada, sabiendas de que los recursos de apelación proceden de las resoluciones que declaran la prescripción del ejercicio de la acción o la pena, conforme lo prevé el artículo 653, numeral 1 del Código Orgánico Integral y Penal, interpuso recurso de apelación el 21 de octubre del 2022. Es decir, en este caso el acto jurisdiccional impugnado se trató de un auto resolutivo que negó el pedido de prescripción de un proceso que formalmente no se había iniciado. A pesar de ello, el recurso de apelación fue concedido ante el superior. Es así que los jueces de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, mediante resolución de 2 de junio del 2023, negaron el recurso de apelación, decisión que fue notificada el mismo día. En virtud de esta negativa, la abogada Lorena Erlinda Albia Vinces, en calidad de procuradora judicial del adolescente infractor, interpuso recurso de casación el 30 de junio de 2023. No obstante, no observó que para la interposición de este tipo de recursos se aplica el artículo 657, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal,
establece que el recurso de casación deberá ser interpuesto dentro del término de 5 días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia, hecho que en el presente caso no sucedió, ya que el recurso fue presentado después de 19 días hábiles, por lo que el tribunal rechazó dicho recurso por extemporáneamente interpuesto. De allí, la abogada sumariada interpuso recurso de hecho, el mismo que fue declarado por los jueces encargados de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia como infundadamente interpuesto. Es evidente que la abogada sumariada no tomó en cuenta las reglas que son aplicables para interponer un recurso de apelación, de casación o de hecho, en definitiva, la norma prevista en el artículo 661, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal es taxativa al establecer que en los casos que el recurso sea infundadamente interpuesto, la abogada o abogado patrocinador del recurrente será sancionado. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Lorena Erlinda Albia Vinces. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria de 21 de octubre de 2024 emitida por el abogado Ronald Fabián Giler Moreira, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargado, mediante la cual resolvió imponer la multa de 10% de una remuneración básica unificada a la abogada Lorena Erlinda Albia Vinces por haber incurrido en la prohibición prevista en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, a fin de garantizar el derecho de las víctimas consagrado en el Código Orgánico Integral Penal, se deberá tratar el presente expediente disciplinario físico con carácter reservado por el plazo máximo permitido por la ley, conforme lo garantice el artículo 66, numerales 19 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador, por contener información de un delito de carácter sexual. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto a las vocalías si es que tienen alguna observación. Sin observaciones. Sin observaciones. Gracias. Mociono la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas por la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Gracias. Secretaría, votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Boyesquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, Secretaría, continuemos. Corresponde 5 varios. El primero, AP 0636 SNCD 2025-MS, prescribe jueves 12 de junio de 2025. No se ha realizado el sorteo de este expediente. Gracias. Por favor, el área técnica tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente disciplinario, el sumariado y recurrente es el abogado Diego Fabricio Tixi Torres por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Saraguro, provincia de Lojas. El servidor sumariado dentro de la causa penal número 11313-2022-00059G habría demorado en remitir a consulta del fiscal provincial la solicitud de archivo de la investigación previa número 1101-8201-10010. Esto es desde el 26 de abril del 2022, fecha en la que abocó conocimiento, hasta el 13 de octubre del 2023, fecha en la que dispuso remitir al fiscal superior la causa presuntamente incurriendo en infracción disciplinaria contenida en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Del análisis de las pruebas contenidas en el expediente disciplinario se observa que mediante oficio número FPL FEVGI 1062-2022-000-149 de 11 de febrero de 2022 y oficio número FPL FEVGI 1062-2022-000-248 de 13 de abril de 2022, el abogado Miguel Ángel Condolo Poma, fiscal del Cantón Saraguro, solicitó el archivo de la investigación previa en referencia, petición que fue sorteada el 22 de abril del 2022, recayendo su conocimiento ante el abogado Diego Fabricio Tixi Torres, juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Saraguro, provincia de Loja, y signada con el número 11313-2022-00059G, conforme se desprende del acta de sorteo. El servidor sumariado expidió un auto el 26 de abril de 2022, a través del cual abocó conocimiento de la solicitud del fiscal del Cantón Saraguro, indicando además que previa a proveer dicha petición se notifique a los sujetos procesales a fin de que se pronuncien al respecto en el plazo de 3 días, luego de lo cual se resolverá lo que en derecho corresponda. Sin embargo, el servidor sumariado recién, el 13 de octubre del 2023, dispuso que se remitan las actuaciones del abogado Miguel Ángel Condolo Poma, fiscal del Cantón Saraguro, en consulta para el fiscal provincial de Loja, es decir, 1 año y 5 meses aproximadamente después de haber abocado conocimiento de la solicitud de archivo
de la citada investigación previa. En este sentido, se colige que los hechos relatados conllevan a determinar la existencia de una conducta ligada al cometimiento de una infracción disciplinaria por parte del abogado Diego Fabricio Tixi Torres por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Saraguro, provincia de Loja, misma que podría conllevar a una sanción más severa de la impuesta por el director provincial de Loja del Consejo de la Judicatura, pues como se ha detallado en líneas anteriores, el sumariado ha retardado 1 año y 5 meses en disponer que se eleve la consulta al fiscal provincial de Loja cuando conocía que se trataba de una causa penal por violencia psicológica, caso que exigía una atención oportuna. No obstante, no sucedió, hecho que perjudica a las partes al no acceder de forma oportuna a los servicios de justicia. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el recurrente abogado Diego Fabricio Tixi Torres por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Saraguro, provincia de Loja. Segundo, ratificar la resolución expedida el 30 de mayo de 2025 por el abogado Pablo Arturo Piedra Vivar, director provincial de Loja del Consejo de la Judicatura, mediante la cual impuso al abogado Diego Fabricio Tixi Torres por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Saraguro, provincia de Loja, la sanción de amonestación escrita por haber adecuado su conducta a la infracción disciplinaria prevista en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, al ser los temas tratados dentro de la presente resolución sobre violencia intrafamiliar a fin de garantizar el derecho de la víctima consagrado en el Código Orgánico Integral Penal, se deberá tratar el presente sumario con carácter reservado por el plazo máximo que establece la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de garantizar lo previsto en el artículo 66, numerales 19 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador, numeral 6 del artículo 9 de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que las vocalías tienen observaciones. Sin observaciones. Gracias. Sin observaciones. Elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Gracias. Secretaría de votación, por favor. Tenemos, señor presidente, vocal Solanda Boy Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Badén Naranjo. Favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Proseguimos, señor presidente. Corresponde la P0640 SNCD 2025-MA. Prescribe jueves 12 de junio de 2025. No se ha realizado el sorteo por las razones antes expuestas, señor presidente. Gracias. Por favor, la área técnica tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, el sumario de recurrentes es el abogado Diego Fabricio Tixi Torres por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Saraguro, provincia de Loja. El presente sumario disciplinario se inició por cuanto el servidor habría emitido la petición de archivo del proceso número 11-11-01820, 11-0023, al año 3 meses desde su ingreso a la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Saraguro, por lo que habría incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. De las pruebas constantes en el expediente disciplinario, se advierte que mediante oficio número FPL FEVGI 1062-2022-000422 de 30 de mayo del 2022, el abogado Miguel Ángel Condolo Poma, fiscal del Cantón Saraguro, solicitó el archivo de la investigación previa número 11-11-018-20, 11-0023, petición que fue sorteada el 15 de junio del 2022, recayendo su conocimiento ante el abogado Diego Fabricio Tixi Torres, juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Saraguro, provincia de Loja. Consecuentemente, el servidor sumariado expidió un auto el 17 de junio del 2022, a través del cual abocó conocimiento de la solicitud del fiscal del Cantón Saraguro, indicando además que previa proveer dicha petición se notifique a la presunta víctima. A continuación, el servidor sumariado el 17 de octubre de 2023, dentro de la causa en referencia que guarda relación a la investigación previa, dispuso que se remitan las actuaciones del abogado Miguel Ángel Condolo Poma, fiscal del Cantón Saraguro, en consulta para el fiscal provincial de Loja, es decir, 1 año y 4 meses aproximadamente después de haber abocado conocimiento de la solicitud de archivo de la citada investigación previa. En consecuencia, el accionar del servidor sumariado se encuentra alejado del principio de celeridad y debida diligencia, normas que refieren a que un juez, como es en el presente caso, debe actuar de forma inmediata ante las causas puestas en su conocimiento, evitando con ello dilaciones innecesarias.
Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el recurrente abogado Diego Fabricio Tixi Torres por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Saraguro, provincia de Loja. Segundo, ratificar la resolución expedida el 3 de junio de 2025 por el abogado Pablo Arturo Piedra Vivar, director provincial de Loja del Consejo de la Judicatura, mediante la cual impuso al abogado Diego Fabricio Tixi Torres por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Saraguro, provincia de Loja, la sanción del 5% de su remuneración mensual por haber adecuado su conducta a la infracción disciplinaria prevista en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existe alguna observación por parte de las vocalías. Si me permiten, en realidad a mí me llamó la atención que en el caso anterior, que es del mismo sumariado, se le puso una sanción y en este se le está poniendo otra sanción más fuerte. Pero en realidad, siendo reincidencia, estoy de acuerdo en que se le vaya modulando de acuerdo con la reincidencia. Entiendo que luego hay otro caso igual de él. Así es que, al parecer, no hay concordancia entre las dos sanciones, pero analizado, estoy de acuerdo con lo que ha hecho la subdirección. Gracias. Si no existe alguna observación adicional, entro a mocionar la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Gracias, Secretaría. Tome voto. Procedemos, señor presidente. Vocal, Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal, Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Goy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Secretaría, continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde a P0641 SNCD 2025-JH. Prescribe jueves 12 de junio de 2025. De igual manera, no se ha realizado sorteo. Para la ponencia. Por favor, el área técnica tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El presente sumario, el sumariado y recurrente, es el abogado Diego Fabricio Tixi Torres por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Saraguro, provincia de Loja. Dentro del proceso número 11-313-2022-00171G, seguido por el presunto delito de violación, el fiscal del Cantón Saraguro, provincia de Loja, mediante oficio número FPL-FEVGI 1062-2022-000804-O de 6 de octubre de 2022, solicitó el archivo de la investigación previa. De acuerdo al sorteo realizado el 14 de octubre del 2022, le correspondió su conocimiento al servidor sumariado. No obstante, desde la fecha que abocó conocimiento, esto es el 19 de octubre de 2022, hasta la emisión del auto resolutivo de 19 de octubre del 2023, con el cual dispuso elevar a consulta del fiscal provincial de Loja sobre el pedido de archivo, había transcurrido 1 año, por lo que presuntamente había incurrido en la infracción disciplinaria contenida en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. De los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario, se tiene que el abogado Miguel Ángel Condolo Poma, fiscal de violencia de género 1 del Cantón Saraguro, provincia de Loja, mediante oficio número FPL FEVG 1-1062-2022-00804-O de 6 de octubre del 2022, solicitó el archivo de la investigación previa seguida por el presunto delito de violación. Este pedido fue sorteado el 14 de octubre del 2022 y radicó su competencia en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Saraguro, provincia de Loja, a cargo del servidor sumariado. Consecuentemente, el juez sumariado, mediante decreto de 19 de octubre de 2022, abocó conocimiento de la causa y dispuso notificar con su contenido a la madre de la presunta víctima a fin de que se pronuncie sobre el pedido de archivo en el plazo de 3 días. Posteriormente, el abogado Diego Fabricio Tixi Torres, mediante auto emitido el 19 de octubre del 2023, dispuso remitir las actuaciones del expediente al fiscal provincial de Loja a fin de que ratifique o revoque la solicitud de archivo realizada por el abogado Miguel Ángel Condolo Poma, fiscal de violencia de género 1 del Cantón Saraguro, provincia de Loja. Es decir, transcurriendo 1 año desde la fecha que abocó conocimiento del proceso, como se señaló el 19 de octubre del 2022. En consecuencia, el accionar del servidor sumariado se encuentra alejado del principio de celeridad y debida diligencia, normas que refieren a que un juez, como es el presente caso,
debe actuar de forma inmediata ante las causas puestas en su conocimiento, evitando con ello dilaciones innecesarias. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el recurrente abogado Diego Fabricio Tixi Torres por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Saraguro, provincia de Loja. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria expedida el 3 de junio de 2025 por el abogado Pablo Arturo Piedra Vivar, director provincial de Loja del Consejo de la Judicatura, mediante la cual impuso al abogado Diego Fabricio Tixi Torres por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Saraguro, provincia de Loja, la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual por haber adecuado su conducta a la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si existe alguna observación por parte de las vocalías. Sin observaciones. Gracias. Elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas por el área técnica. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Con su venia, señor presidente. Vocal Solanda Boyesquelán. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Señor presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. ¿Por qué salió? Gracias. Gracias. Por favor, continuemos, señor secretario. Corresponde el siguiente, señor presidente, AP 0516 SNCD 2025-JS. Prescribe viernes 13 de junio de 2025 y la ponencia está a su cargo, señor presidente. Por favor, el área técnica tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Los sumariados son las doctoras Lady Ruth Ávila Freire, Diana Gisela Fernández León y doctores Leonardo Javier Barriga Bedoya, Giovanni Alejandro Segarra Mero, por sus actuaciones como jueces y ayudante judicial respectivamente de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Los recurrentes en el presente caso es la doctora Lady Ruth Ávila Freire y el doctor Giovanni Alejandro Segarra Mera por sus actuaciones como jueza y ayudante judicial respectivamente de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. A los servidores sumariados se les atribuye que dentro de la causa por muerte culposa número 17460-2021-03973, hasta la presentación de la denuncia no se ha emitido la sentencia escrita, a pesar de los requerimientos realizados por escrito, ingresados con fechas 18 de diciembre de 2023 y 10 de abril de 2024, los mismos que tampoco han recibido atención. Acción que presuntamente se adecuaría a la infracción disciplinaria contenida en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. En relación a la actuación de la doctora Lady Ruth Ávila Freire, jueza ponente de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, se evidencia que la audiencia oral, pública y contradictoria de apelación se llevó a cabo el 8 de junio de 2023 y la sentencia fue reducida a escrito el 17 de junio de 2024. Es decir, que la jueza sumariada se demoró en expedir la sentencia un tiempo aproximado de 1 año y 9 días, excediendo de sobremanera el plazo previsto en el numeral 7 del artículo 654 del Código Orgánico Integral Penal, que en su parte pertinente establece lo siguiente: la resolución motivada deberá expresarse y reducirse a escrito y notificarse en el plazo de 3 días después de ser anunciada en audiencia. Por lo tanto, la sentencia debió ser expedida y notificada hasta el 11 de junio de 2023. En relación a la actuación del doctor Giovanni Alejandro Segarra Mero, ayudante judicial de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el servidor sumariado estuvo en conocimiento de la causa número 17460-2021-03973 desde el 26 de julio de 2023, conforme a la razón sentada por la actuaria de la causa. En relación a los escritos presentados por la señora Clara Elisa Cabrera Ortega el 18 de diciembre del 2023 y 10 de abril de 2024, dentro de la causa por muerte culposa, si bien no consta actividad procesal, no se observa que los mencionados escritos hayan sido entregados al servidor judicial sumariado, es decir, no existen pruebas dentro del expediente que permitan establecer la existencia de responsabilidad administrativa y que ésta se encuentre inmersa en la conducta imputada, esto es retardo y negativa en el servicio al que estaba obligado el servidor judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la recurrente doctora Lady Ruth Ávila Freire por sus actuaciones como jueza ponente de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Segundo, aceptar el recurso de apelación interpuesto por el recurrente, doctor Giovanni Alejandro Segarra Mero, por sus actuaciones como ayudante judicial de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Tercero, ratificar parcialmente la resolución expedida el 23 de abril del 2025 por la abogada Gisela de Lourdes Ibujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, únicamente respecto a declarar la responsabilidad de la doctora Lady Ruth Ávila Freire por sus actuaciones como jueza ponente de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en la comisión de la infracción disciplinaria prevista en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial e imponer la sanción de amonestación escrita. 4. Ratificar el estado de inocencia del doctor Giovanni Alejandro Segarra Mero por sus actuaciones como ayudante judicial de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existe alguna observación por parte de la Ninguna. Fiscalía. Gracias. Sin observación. Elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas por el área técnica. Apoyo. Gracias. Secretaría, tome votación. Por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Boy Esquelal. Claro, A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, por favor. Señor presidente, con su venia, continuaríamos. Corresponde el mod DG a 0449 SNCD 2025-JLF. Prescribe viernes 13 de junio de 2025. No se ha realizado el sorteo para la ponencia. Gracias. Por favor, el área técnica tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, el sumario de recurrente es el abogado Washington Francisco Suárez Altos por sus actuaciones como agente fiscal de la provincia de Guayas. Dentro de la causa penal número 09290-2024-00076, el abogado Washington Francisco Suárez Altos fiscal no habría comparecido sin justificación válida a la audiencia de juicio en procedimiento directo convocada para el 15 de marzo de 2024. Esta conducta se subsume presuntamente en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 11 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. Del análisis de las pruebas aportadas al expediente disciplinario se establece que el fiscal, en su calidad de agente fiscal de la provincia de Guayas, solicitó el inicio de diligencias dentro del proceso penal número 09290-2024-0076 por el presunto delito de receptación. La audiencia de calificación de flagrancia fue convocada y notificada a los correos electrónicos institucionales proporcionados por el propio fiscal, a los cuales también se remitió la notificación posterior de la audiencia de juicio directo señalada para el 15 de marzo de 2024 a las 13:30. El fiscal compareció a la primera audiencia, pero no asistió a la segunda, la cual fue declarada fallida por inasistencia de fiscalía, sin que conste justificación alguna presentada dentro del término legal. En su defensa, el servidor alegó que el mismo día, en horas de la mañana, tenía programada otra audiencia en Guayaquil, lo cual habría impedido su presencia en playa. Sin embargo, no existe constancia en el expediente de que el servidor haya informado a sus superiores jerárquicos solicitando apoyo institucional o gestionando la designación de otro fiscal para asegurar la representación de la Fiscalía en la audiencia de la tarde. La existencia de una diferencia horaria de más de 5 horas entre ambas diligencias, sumada a la falta de pruebas sobre la duración efectiva de la primera audiencia, desvirtúa la existencia de un impedimento real, objetivo e insanable. El alegato relativo a la supuesta configuración de caso fortuito fuerza mayor también carece de sustento, pues el servidor conocía con antelación ambas convocatorias y no adoptó medida alguna para prevenir el conflicto de la agenda. De igual manera, si bien se alega que existen carencias estructurales en la Fiscalía que dificultan la gestión de audiencias múltiples, tales afirmaciones no se acreditan con evidencia concreta ni permiten justificar una omisión funcional personal. La falta de comparecencia ocasionó la declaratoria fallida de la audiencia de juicio directo, con la consiguiente reprogramación del proceso penal, afectando el principio de celeridad procesal y el derecho de las partes a una justicia oportuna. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el servidor sumariado abogado Washington Francisco Suárez Altos el 9 de junio de 2025. Segundo, ratificar la resolución dictada el 4 de junio de 2025 por el doctor Jorge Mauricio Maruri Besilla, director general del Consejo de la Judicatura,
mediante la cual se declaró la responsabilidad administrativa del servidor Washington Francisco Suárez Altos por haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 11 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial y se le impuso la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 20 días. Hasta aquí, señor presidente. Me dijo que le haga todo el recurso. No sé, ¿qué le hagan? ¿Me escuchan ahí? Estoy con un pequeño problema. Sí, señor Se le presidente. escucha. Gracias. ¿Existen observaciones al respecto, por favor? Ninguna. Observaciones. Gracias. Elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal, Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal, Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, secretario, continuemos. Corresponde al siguiente punto, el OFS 0386 SNCD 2024-LB. Prescribe sábado 14 de junio de 2025. No se ha realizado el sorteo para la ponencia. Gracias. Por favor, el área técnica tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente, la sumariada es la abogada Karina Marisol Alvarado Ríos por sus actuaciones como directora provincial de ASUA y del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces. Se le imputó a la servidora sumariada el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto no habría fundamentado en debida forma el auto de inicio de 15 de mayo del 2023 en el expediente disciplinario número 01001-2023-0022C en contra del abogado Javier Osvaldo Astudillo Barrera, al no haberse establecido de forma precisa el hecho imputado al sumariado por el cual presuntamente habría incurrido en la previsión prevista en el artículo 335, numeral 9, del Código Orgánico de la Función Judicial, lo cual conllevó a dejar en la impunidad el hecho en contra del abogado sumariado. En el caso materia de análisis, se observa que en el procedimiento disciplinario número 01001-2022-0022C, seguido en contra del abogado Javier Osvaldo Astudillo Barrera, contaba con la información confiable obtenida de la investigación realizada previamente y dirigida por la abogada Karina Marisol Alvarado Ríos, quien fungía a esa fecha como directora provincial de ASUA y del Consejo de la Judicatura. Y es por esto que mediante decreto de 4 de mayo de 2023 indicó que existían suficientes elementos para la apertura de un sumario por haber incurrido en la provisión prevista en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este orden es menester indicar que el debido proceso garantizado en la Constitución de la República del Ecuador establece que todo acto que emane de la autoridad administrativa debe ser debidamente motivado. Es por esto que el auto de inicio debía realizarse no solo enfocado a respetar la mencionada garantía, también conforme a lo establecido a los requisitos previstos en el artículo 28 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial. En particular, el literal B, que señala lo siguiente: relación clara y precisa de los hechos materia del sumario disciplinario. En caso de sumarios disciplinarios iniciados de oficio, se identificará la información confiable y la fecha que llegó a conocimiento de la autoridad provincial. Y si bien el auto de inicio en cuestión, emitido el 15 de mayo del 2023 por la servidora sumariada, hizo referencia a los elementos probatorios obtenidos en la investigación, del texto del mismo se observó que no se especificó de forma clara y precisa cuáles fueron los hechos y la relación con la norma que se habría transgredido, razón por la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura decidió declarar la nulidad desde el auto de inicio del expediente disciplinario número AP 0304 SNCD 2024 LV. En este contexto de los hechos analizados se observa no solo la materialidad de la infracción, sino también la responsabilidad de la misma, puesto que se ha determinado que el acto imputado a la servidora sumariada resultó nulo, tal como fue declarado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, y que la persona responsable de dictar el mismo es atribución únicamente de quien ejerce la dirección provincial, por lo que resulta procedente establecer la sanción pecuniaria del 10% de su última remuneración, toda vez que la declaración de nulidad ocasionó que ya no sea posible subsanarse, dejando en la impunidad la falta atribuible al abogado Javier Osvaldo Astudillo Barrera por sus actuaciones como abogado patrocinador de causas, ya que el Pleno del Consejo de la Judicatura no pudo ejercer su potestad disciplinaria e imponer, de ser el caso, la sanción adecuada. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar a la doctora Karina Marisol Alvarado Ríos por sus actuaciones como directora provincial de ASUA y del Consejo de la Judicatura en ese entonces
responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, imponer a la doctora Karina Marisol Alvarado Ríos por sus acciones como directora provincial de ASOAI del Consejo de la Judicatura en ese entonces, la sanción pecuniaria del 10% de su última remuneración. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existen observaciones. No tengo observaciones. Gracias. Si no existen, elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas por el área técnica. Apoyo. Daría, por favor, tome voto. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Oesquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Señor presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos, señor secretario. Corresponde al siguiente punto. Análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar de Guayaquil. Está previsto la intervención de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La presente solicitud de medida preventiva de suspensión es en contra del abogado Juan Pablo Pulgarín Barreto por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar de Guayaquil. Esta solicitud de medida preventiva de suspensión ha sido presentada ante la Presidencia y la Subdirección Nacional de Control Disciplinario mediante memorando circular número DP09CD DPCD 2025-0120 MC de 10 de junio del 2025 por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Dentro de esta solicitud se advierte el inicio del sumario disciplinario en contra del referido servidor, dado que mediante oficio número PCPG JGS 2025-00165 de 14 de abril de 2025, la abogada Consuelo Viteri Boca, en calidad de secretaria de Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, y el oficio número 09-100-2023-0024 GDCD CPJG JRRB de 14 de abril de 2025, la abogada Brigitte Olivia Ramírez Ramírez, secretaria relatora encargada de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, puso en conocimiento de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario la resolución de mayoría con voto salvado del juez abogado Ricardo Ramos Aguilera, de fecha jueves 13 de marzo del 2025, mediante la cual se declara que el servidor judicial, abogado Juan Pablo Pulgarín Barreto, en su calidad de juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar de Guayaquil, incurrió en error inexcusable. En el presente caso, se tiene que, mediante resolución de 13 de marzo del 2025, los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Guayas, dentro de la solicitud de declaratoria jurisdiccional previa número 09-100-2023-00024G, argumentaron y resolvieron lo siguiente. Se observa que existe evidentemente un auto de sobreseimiento realizado en audiencia oral contradictoria. No obstante de ello, se apeló ese auto de sobreseimiento por parte de Fiscalía y el acusador particular, y con fecha 26 de enero de 2023 a las 17:38 la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, integrada por los señores jueces Pedro Ortega como ponente, Henry Morán y Guillermo Valareso de oficio, declaran la nulidad desde la audiencia preparatoria de juicio a costas del juez y secretario, por cuanto refieren en lo principal que no consta en el acta que el juzgador haya solicitado a los sujetos procesales se pronuncie sobre los vicios formales, por cuanto se refieren en lo principal que no consta en el acta que el juzgador haya solicitado a los sujetos procesales se pronuncien sobre los vicios prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento. De igual forma, no consta que se haya concedido la palabra al acusador particular o defensor público de la persona procesada. Es notorio que la errada actuación del señor juez Juan Pablo Pulgarín Barreto, al no cumplir con lo dispuesto en los artículos 601, 602, 603, 604 del COIP, estaría yéndose en contra del principio de debida diligencia y afectando a la administración de justicia, por lo que se verifica que hace daño a terceros. Se advierte que el abogado Juan Pablo Pulgarín Barreto, en su calidad de juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar Guayaquil Norte de esta ciudad de Guayaquil, ha infringido el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial en lo que tiene relación a la infracción de error inexcusable.
Por aquello resuelven calificar el error inexcusable del abogado Juan Pablo Pulgarín Barreto en su calidad de juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar. Ahora bien, en el presente caso se debe tener en cuenta que la actuación del juez sumariado dentro del juicio en referencia fue revisada en vía jurisdiccional por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Guayas, quienes mediante resolución de 13 de marzo de 2025 declararon la existencia de error inexcusable, por cuanto el abogado Juan Pablo Pulgarín Barreto, juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar de Guayaquil, dentro del caso previamente mencionado, no habría resuelto sobre requisitos de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento. De igual forma, no consta que se haya concedido la palabra al acusador particular o defensor público de la persona procesada, así como tampoco habría cumplido con lo que disponen los artículos 601, 603 y 604 del Código Orgánico Integral Penal, lo que conllevaría a un error inexcusable, con una afectación grave y dañina que, según los jueces superiores, vulneró el principio de debida diligencia y afectó a la administración de justicia. En este sentido, se justifica no solo la necesidad de emitirse una medida de suspensión, sino la urgencia de la misma, pues resulta totalmente necesario que este tipo de actuaciones no se repitan en otros procesos y de esta manera se garantice el respeto de los derechos y de las garantías del debido proceso de los usuarios de justicia. De esta manera, la medida de suspensión se efectúa de manera provisional, toda vez que busca cesar de manera inmediata con dicha vulneración y evitarle en lo posterior nuevas actuaciones que no sean acordes a la Constitución y a la ley. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269, número 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, y el número 6 de la decisión emitida en la sentencia número 10-09-IN y acumulados/22, emitir la medida preventiva de suspensión en contra del abogado Juan Pablo Pulgarín Barreto por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar de Guayaquil, incluida la remuneración por el plazo máximo de 3 meses. Segundo, disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario que, respetando los principios de independencia judicial y celeridad, de conformidad con el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, continúe con la tramitación del sumario disciplinario seguido en contra del abogado Juan Pablo Pulgarín Barreto por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar de Guayaquil, en el cual se deberá garantizar que se respeten todas y cada una de las garantías vinculantes del debido proceso reconocidas en el artículo 76 y vid. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realizar las respectivas notificaciones de la presente medida preventiva de suspensión. Cuarto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto a las vocalías si es que existe alguna observación al respecto. Si no existe observaciones, elevo a moción lo propuesto por la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Gracias. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal, Soranda Goyesquelal. A favor. A favor. Vocal, Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, confirme si es que existen más puntos en el orden del día que tratar. Me permito confirmar, señor presidente, se ha agotado el tratamiento de los puntos previstos para esta sesión. Gracias. Agotado el orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 9:58, agradeciendo la presencia de vocalías, direcciones y subdirecciones. Gracias. Muy buenos días. Pulgarín, y este es el otro.